El mundo está en una batalla contra el reloj intentando controlar la expansión del virus lo más rápido posible. Pregunto, ¿qué pasa si se logra contener rápidamente llegando a su pico antes de medio año? ¿Qué pasa si se extiende pasando el verano? ¿Qué pasa si termina el año y el virus se sigue propagando? ¿Cuáles serían los efectos económicos para la primera economía del mundo? Vamos a analizar cada escenario. United States of America podría enfrentar escasez de equipos médicos, según funcionarios del país encargados de atender la crisis de la pandemia del coronavirus. Tenemos un reporte especial desde Washington. Una de las primeras víctimas económicas de la pandemia del coronavirus es el sector de restaurantes. Millones de personas están siendo afectadas debido a que la gente no está gastando en estos negocios. ¿Cómo afecta a los camareros? This new reality. Lo vemos. ¿Y cómo es conducir un Uber durante una pandemia? John Sarlin, de CNN, analiza los desafíos únicos que enfrentan los trabajadores de la economía, de los oficios, en la era del coronavirus. Desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. Vámonos. Hola mi gente y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Javier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Pregunto, ¿qué pasaría si el contagio del virus llega a su punto más alto antes de la mitad de año? ¿Cuál sería el efecto económico y político? La batalla contra el coronavirus. Escenario número 1. Para eso me voy con Carlos Peterson. Él es analista para América Latina de Euroasia Group. Carlos, es un gusto tenerte en el programa. Ok, ustedes hicieron un reporte extenso e interesante que exponen diferentes escenarios. Ahora, la pregunta clave del estudio que ustedes presentan es ¿cuánto tiempo tomará contener el virus? Y yo quiero explicarle esto a la gente, quiero que me sigas y si tienes que hacer una puntuación o corrección, please, be free to do it. Aquí hay un debate que enfrentan los gobiernos. Tienes no poner medidas, existe el coronavirus. Entonces, ¿qué ellos hacen? No ponen medidas y se expande el contagio, poniendo en peligro la capacidad del sistema de salud de cualquier gobierno, o poner medidas para disminuir esa tasa de infección para que no sobrepase o exceda la capacidad del sistema de salud. Quiero que vean en gráfico las curvas. Tienes el escenario 1, donde se formaría un pico, el número de casos explotaría a corto plazo, sobrepasando la capacidad del sistema de salud. Ustedes piensen, hay ciertas camas por país. Entonces, haya una gran cantidad de personas enfermándose, lo que pondría en peligro el sistema de salud, versus extenderlo y mantenerlo por debajo de la capacidad del sistema de salud para que no tenga un efecto negativo. Ahora, dependiendo de las medidas que se tomen y su efecto hará que esto se logre o no se logre. Claro, como consecuencia, poner a las autoridades en una carrera contra el tiempo, porque entre más tiempo pase en contener el virus, el efecto económico es más profundo. Aquí entonces entra Carlos Peterson, analista para América Latina de Eurasia Group. Y ustedes exponen en este documento 3 escenarios. Quiero que lo veamos en pantalla para que la gente nos siga, porque vamos a discutir cada escenario en el programa. Ustedes ponen, bueno, ¿cuánto tiempo tomará contener el virus? Y ustedes crean 3 escenarios. Basado en cómo se responde esa pregunta, viene un escenario benigno, viene un escenario serio y viene un escenario severo. Y analizan entonces las repercusiones, hacen escenarios de repercusiones económico y política por área geográfica. Hasta ahora, Carlos, ¿vamos bien?
Pues yo creo que las señales que hemos visto hasta ahora no han sido las más positivas, ¿no? Y dentro de los 3 escenarios que tenemos, el benigno, el serio y el severo, probablemente ya estemos más en el segundo escenario que en el primero. Y déjame explicarlo brevemente, justamente este primer escenario benigno. Y eso, como bien planteabas, es en función de qué tan rápido se logra mitigar los efectos del virus y qué tan rápido se reduce esta curva y pasa el tiempo del número de infecciones. Y lo que nosotros planteamos en este escenario benigno es que para antes del verano, por ahí de principios, ¿no?, de finales de mayo, principios de junio, julio, vemos cómo ya decreció significativamente el número de infecciones a nivel global. Vemos que en los distintos países se ha controlado, y en ese escenario originalmente cuando lo planteamos, que fue ya hace una semana y no es hace tanto tiempo, planteábamos justamente como una de las consecuencias que China lograba controlar, ¿no?, el problema que se generó en Wuhan. Algunos otros países que empezamos a ver focos como en Corea del Sur, un poco en Italia, también lograban controlarlos, pero no veíamos una expansión tan grande como en realidad ya le estamos viendo, ¿no? El número de casos crecientes en Estados Unidos, el caso español, el caso francés, en América Latina, no a las mismas escalas, pero empezamos a ver un crecimiento de casos también. Entonces, justamente estamos viendo cómo estamos transicionando de un potencial escenario 1 que iba a tener repercusiones relativamente limitadas, sí un impacto en la primera mitad del año, pero no mucho más estructural, a un escenario 2 en donde sí puede haber repercusiones un poco más grandes. Ok, Carlos, aguántame el escenario 2 porque eso lo quiero analizar en el siguiente bloque. Quiero que veamos 2 gráficos. Uno es el total de casos confirmados con coronavirus. Estos son la data a nivel mundial. Y claramente la curva muestra un aumento considerable. O sea, si tú ves, la curva sigue ascendente. Hasta ahora no se ve señales que disminuya. Por tanto, no ha llegado a un pico todavía. Y es interesante también porque cuando comparas la cantidad de casos confirmados por país, y esa gráfica es fundamental, si observas la de China, mira cómo fue aumentando por días y después se está convirtiendo en lo que le llaman en inglés flat. Se está convirtiendo de forma horizontal, lo cual eso es una señal positiva. Lo mismo pasa con Corea del Sur, con Japón. Sin embargo, cuando empiezas a ver Europa y Estados Unidos, las curvas no hay una señal de que vayan de forma descendiente o al menos se vayan convirtiendo de forma horizontal, sino va hacia arriba. Esa es la de Estados Unidos. Entonces aquí viene la pregunta clave. Hasta ahora, vemos por un lado en Asia que se ha ido controlando, lo cual es una buena señal. Sin embargo, en Estados Unidos, la primera economía del mundo, no se está viendo una señal clara todavía. ¿Correcto? Correcto, y lo que creo que yo agregaría aquí, si soy analista político, afortunadamente no tengo que estar prediciendo cómo se va a comportar un virus, pero lo que hemos visto hasta ahora en la conducta en los países en donde justamente estamos viendo que la curva se está empezando a reducir, es que las fechas de contagio empezaron muchos meses antes de lo que estábamos viendo en países como Estados Unidos, en donde justamente lo que mencionas, todavía estamos viendo un crecimiento exponencial cada vez más acelerado y todavía no llegamos a ese pico porque también las infecciones en el país empezaron meses después o semanas después de lo que ya vimos en otros lugares del mundo. Entonces, si se comporta más o menos igual de lo que hemos visto en otros lados, podríamos esperar que dentro de aproximadamente 4 semanas, 5 semanas, lleguemos justamente al pico, ¿no?, que vimos en países como China. Pero lo que yo subrayaría, que creo que es sumamente importante desde el punto de vista político justamente de la conducta que esto está teniendo, es la falta de coordinación entre los distintos países y la capacidad de reacción de los distintos países para enfrentar este problema. Hubo una reunión en la Unión Europea el fin de semana, ya con los casos, ¿no?, exponenciales y el crecimiento en Italia, España y el crecimiento en Francia, y realmente no hubo un posible acuerdo y nada más dijeron que iban a monitorear este tipo de eventos y viendo la respuesta que iban a cada quien ejercer en su momento. Esto habla muy mal de justamente la respuesta global que puede haber ante el problema y justamente cómo este escenario benigno puede ser que ya no se cumpla, ¿no?, y pasemos a una parte más grande. Ok. Siguiendo en el escenario benigno, es importante, Antonio Fauci, que digamos es la eminencia del doctor que todo el mundo está siguiendo, porque es el que representa, digamos, todo lo que se está haciendo detrás de controlar el virus que no se sigue expandiendo. Él dice que posiblemente pudiera llegar a su pico en los Estados Unidos en 45 días. Dice, es posible, porque citando al gobernador de Nueva York, y él dice posible. Ahora, él no quiere dar una fecha, pero si fuera ese caso, estaríamos todavía dentro del escenario benigno. Sin embargo, las medidas que se han tomado
en los Estados Unidos están teniendo un efecto económico, lo cual nos llevaría entonces al escenario número 2, que es el que ustedes plantean, que es el escenario serio. Entonces, cuando regresemos a este programa de CNN Dinero, vamos a analizar ese segundo escenario. ¿Qué pasaría si el contagio del virus sigue aumentando, no llega a su pico en los 45 días como algunos están hablando, pasa después de la mitad de año? ¿Cuál sería el efecto económico y político? Vamos a ver ese potencial escenario 2 con Carlos Peterson, analista para América Latina de Eurasia Group, al volver, analista de México y Latinoamérica para el Eurasia Group, que nos acompaña desde Nueva York. Carlos, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Ok, vamos a poner de nuevo la gráfica porque yo quiero que la gente nos siga claramente. Eurasia Group ha establecido 3 escenarios potenciales dependiendo de cuánto tiempo tomará contener el virus. Nosotros ahora vamos a hablar del segundo escenario, que es el que ven, ellos lo titulan serio, serious. Entonces, ellos analizan o establecen escenarios que serían basados en las repercusiones que tendría este escenario. Te pregunto, en este segundo escenario, ¿qué es lo que ustedes están viendo y cuáles serían esas repercusiones económico y políticas? Una parte del escenario 2, que es justamente como explicas, en donde el virus sigue creciendo y llega hasta la mitad del año y pasado el verano, en donde sigue habiendo más contagios y más países en los que están viéndose afectados, empezamos a ver ciertas respuestas mucho más frontales y agresivas de los distintos países y los distintos bancos centrales para tratar de confrontarlo. Y eso ya lo estamos observando ahora. El anuncio de estos días del presidente Trump junto con el Senado de crear un paquete fiscal para tratar de ayudar a la economía y a empresas que están en problemas, o los bancos centrales que están haciendo recortes a tasas, llevándolas prácticamente a cero o en algún momento tal vez a números negativos, son justamente las respuestas que vamos a empezar a ver mucho más activamente de distintos países para tratar de contrarrestar el impacto económico que esto tiene. Y lo que creemos nosotros es que desde el punto de vista económico, esto nos mete en un territorio que podemos ya caer en una recesión económica mundial y en una recesión económica en los Estados Unidos, en donde la desaceleración durante toda la primera mitad del año lleva a que el crecimiento pues básicamente sea muy escaso durante todo el año y justamente la actividad económica se vea muy afectada. Y después esto abre también la puerta a distintas tensiones políticas entre distintos actores. El mejor ejemplo es lo que ya vimos entre las tensiones entre Arabia Saudita y Rusia, que estaban poniéndose de acuerdo para fijar la producción de petróleo y Arabia Saudita decidió no seguir con las conversaciones después de que Rusia se echó para atrás y causó que los precios del petróleo se fueran a los niveles que estamos viendo el día de hoy, que están en bajos pues, en los últimos 20 años. Y por el otro lado son las reacciones ahora, en China, por ejemplo. Sí. Termina, Carlos, porque quiero hacerte una pregunta. Termina. Claro, nada más la parte en donde China justamente está tomando también decisiones unilaterales de, por ejemplo, expulsar a todos los periodistas norteamericanos del país en un momento que justamente ve a Estados Unidos concentrado en tratar de resolver la crisis de salud. Estos países como China aprovechan justamente el contexto para poner más presión. Ese es el entorno en el que nos vamos a estar navegando justamente ante un escenario mucho más prolongado. Está claro que el coronavirus empieza en China, afecta la oferta, digamos, el sistema de distribución, porque cerca del 30% del comercio global, a nivel bruto, pasa por China, y eso afecta a la cadena de distribución. Entonces, por un lado tienes la oferta afectada, y por otro lado tienes la demanda, que aquí viene parte de las políticas que se han impuesto. Cancelaciones de viaje, que hay gente que no puede viajar, que ahora controles en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, controles de viajes provenientes de China, etcétera, etcétera, para contener el virus, para que no se siga expandiendo, porque no se quiere tener un efecto en el sistema de salud. Sin embargo, unintended consequences, esto tiene efectos económicos. Las medidas que tú estás viendo, las decisiones que están tomando a nivel fiscal, a nivel monetario, que son muchas, podemos discutir en otro momento si van a ser efectivas o no, pero están actuando en este momento, en este segundo escenario. ¿Son a consecuencias de tratar de contener el virus, las consecuencias económicas se están viendo por eso? O sea, tomaron unas decisiones y dijeron, bueno, vamos a parar el virus, que no se siga expandiendo, no podemos dejarlo que se expanda de forma rápida. Eso tiene consecuencias económicas, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos.
Así es, exactamente. Por un lado es las respuestas de salud, ¿no? Hacer el número de tests que sean necesarios para tratar de contener el virus, prepararse, ¿no? Con el número de camas, equipos y otras medidas más bien en la parte de salud, pero como dices, la parte del efecto económico que esto puede tener en general por las cancelaciones de viajes, por el cerrar restaurantes, bares, la reducción de la actividad económica en general, el gobierno reacciona con una política fiscal que es básicamente inyectar dinero a la economía, tratar de abrir formas de hacer préstamos a pequeños y medianos negocios, tratar de ayudar a la gente directamente, ¿no? Una de las propuestas que está haciendo ahora el Senado en Estados Unidos es de enviarle un cheque con dinero a cada uno de los ciudadanos americanos para que justamente tengan algo de ingreso en momentos que pudieran perder su trabajo, ¿no? Ese es el tipo de reacciones que vamos a ver y probablemente veamos con mayor intensidad y mayor cantidades en las siguientes semanas. Ahora, está claro que están actuando para parar la expansión del coronavirus, por un lado. Por otro lado, tratar de amortiguar el efecto negativo de esta consecuencia de estas decisiones, digamos, de política de salud, están teniendo un efecto económico. Entonces se desata, lo vemos en el mercado accionario, lo vemos en el mercado crediticio, empieza a perderse un poco la confianza, siguen cayendo los índices, ya se están hablando de rescate a la industria de la aviación, empiezan a cuestionarse si rescatas a la aviación, también vas a tener que rescatar entonces a la industria de la hotelería y la lista sigue. Entonces se están generando unos debates político-económicos interesantes que llevan al 2008. Pero eso a la vez está generando unas tensiones geopolíticas. La pregunta que yo me hago es, si el virus no se para, se sigue expandiendo, dura hasta el fin de año, las decisiones que están tomando los gobiernos no funcionan, no tienen el efecto deseado, sigue el pánico, sigue la desconfianza, siguen estas tensiones geopolíticas. ¿Hacia dónde vamos? Ese es el escenario número 3, que es lo que vamos a analizar con Carlos Peterson. ¿Qué pasaría si el contagio del virus sigue aumentando y no llega a su punto más alto hasta finales de año? ¿Cuál sería el efecto entonces económico y político a nivel global? Vamos a ver el escenario número 3. Carlos Peterson, analista para América Latina de Eurasia Group, al volver a México, en Latinoamérica, para Eurasia Group desde Nueva York. Ok, quiero ponerle el gráfico en pantalla para que la gente nos siga. Ahora vamos a analizar el tercer escenario, lo que, según Eurasia Group, lo llamarían el escenario severo. Utilizando este tercer escenario, Carlos, ¿cuáles serían las repercusiones económicas y políticas? Sí, las dimensiones, las repercusiones en términos políticos y económicos serían de dimensiones muy, muy grandes. En este escenario vemos que hay una desaceleración global significativa. Vemos básicamente un crecimiento de cero alrededor del mundo en todo el año. Y esto, pues subrayado, aunado, justamente porque una parte de la que hablabas en el segmento anterior, que es sumamente importante, es sobre las cadenas de valor y las cadenas de producción que sí existen en los distintos países. Ahora China, como bien mencionabas, o algunos otros países, como es el caso de México, India, Turquía, etcétera, son los países en donde se producen mucho los productos que después se distribuyen por el mundo. Un escenario de tal gravedad en donde sigue existiendo la propagación del virus, en donde justamente la disrupción económica es tan grande, veríamos un intento de distintos países, Estados Unidos, en Europa, etcétera, de repatriar justamente estas cadenas manufactureras, estas cadenas de producción, para no depender de un mundo que es altamente inestable. Y todo esto aparte sería todavía más afectado por las crecientes tensiones entre las dos potencias del mundo, que son Estados Unidos y China, en donde justamente tendrían que una y la otra buscar un culpable de cuál es la situación global, y obviamente habría, ¿no?, señalamientos hacia los dos lados de por qué se encuentra en este escenario, generando tensiones aún mayores. Entonces veríamos un esfuerzo aún mayor de los distintos países para tratar de revertir la caída en la economía, tratar de que justamente para el año que entra la economía se recuperara un poco, pero este aislacionismo y este proteccionismo sería una tendencia muy acelerada y muy fuerte, y que sería altamente disruptiva y que afectaría a muchas regiones del mundo. Es interesante cuando analizo los tres escenarios que ustedes presentan.
logro observar que ciertas cosas que ustedes ponen en el escenario número 3 se están dando, ciertas cosas que se están dando en el escenario número que ustedes proyectan o estiman en el escenario número 2 se están dando actualmente. Está viendo una agresividad por parte de los gobiernos. Ahora, por ejemplo, el Banco Central de Europa anunció un paquete de compra de bonos de 750 mil millones de euros. Estás viendo un trabajo conjunto entre diferentes bancos centrales para que no se dispare el dólar. Estás viendo las políticas fiscales, estás viendo una unión entre tanto demócratas y republicanos en un ambiente que fue muy tenso durante muchos años. Ahora están trabajando de forma conjunta. Entonces hay muchas cosas que se están combinando dependiendo de los escenarios que ustedes plantean. Según tu lectura, teniendo este esquema, porque se lo quería presentar a la gente para que vaya teniendo este esquema y entender esta situación tan compleja, ¿qué tú estás viendo que está sucediendo actualmente que de alguna forma les llevaría a modificar o hacer ajustes a los escenarios que has presentado? Bueno, uno, como planteaba al principio, este escenario los construimos en las últimas semanas y lo presentamos hace una semana y las cosas han cambiado bastante, ¿no? Estamos viendo que hay una reacción mucho más agresiva y activa por los países de tratar de contener la desaceleración económica. Aún así, seguimos sin ver esta coordinación entre distintos países, ¿no? Justamente los anuncios, por ejemplo, del presidente Trump este fin de semana no permitiendo los vuelos desde Europa a Estados Unidos y los reclamos al día siguiente de distintos representantes de los gobiernos europeos diciendo que eso no se consultó y no hubo ningún tipo de coordinación, es obviamente una señal preocupante de esta falta de coordinación. Y nosotros creemos que esto va a continuar. Entonces, ese es algo que puede seguir siendo preocupante. Sí estamos viendo, al menos como mostrabas en las curvas, ¿no?, del principio, que sí ha habido una capacidad de contención del virus en algunos países, lo cual es, pues hasta cierto punto, no sé si llamarlo optimista, pero al menos positivo, de que justamente no hay un crecimiento más significativo, y eso obviamente pues ayudaría a que cayéramos dentro del escenario 1 o 2 y no nos tuviéramos que ir obviamente a la parte más disruptiva, ¿no? Pero a lo mejor trayéndolo también a América Latina, que creo que entender los riesgos y los impactos en toda la región es sumamente importante. Vemos un impacto doble para las distintas economías y una reacción también diversificada entre distintos países. Brasil como México han sido los más lentos en reaccionar. Apenas hasta hoy por la tarde Brasil anunció una serie de medidas económicas para tratar de combatir la desaceleración. México sigue un poco, no negando, pero no siendo tan enfático en lo que tiene que hacer, pero estamos viendo en otros países como Colombia, Perú, Argentina, reacciones más fuertes. Sin embargo, la caída en los precios del petróleo y la desaceleración global van a restringir significativamente lo que estos países puedan hacer en un entorno fiscal y económico que ya habíamos visto el año pasado, había provocado mucho descontento, mucha enojo, y este año pues probablemente a lo mejor no vamos a ver las protestas porque yo creo que la gente no va a querer estar en eventos masivos en las calles, pero vamos a ver si justamente disrupciones desde el punto de vista económico y político a consecuencia de las malas respuestas que a veces vamos a ver de estos gobiernos. Entonces, me queda un minuto. ¿Puedo concluir de forma, temporal? Porque esto va a ir cambiando de acuerdo a las circunstancias que se van dando, porque esto es importante recalcar. Todo esto va cambiando de acuerdo a la data que va proveyendo la realidad, de los hechos. O sea, estos son escenarios para poder entender algo tan complejo y va a ir cambiando a la medida que la data va proveyendo, va reflejando la realidad de lo que está sucediendo. Digamos que, basado en lo que estamos viendo ahora, estamos viendo que estamos en un escenario número 2, que sería un escenario serio, pero dependiendo de las medidas que han tomado a nivel de política monetaria, a nivel de política fiscal, lo que otros paquetes se traigan por parte de Washington, pudiéramos ver que el escenario número 3 no se daría. Claro, también viendo que las políticas que se implementaron en materia de salud, que han sido rigurosas y que tienen un efecto económico, ayudarían entonces a que la expansión del virus sea cada vez menor, desacelere, y entonces estaríamos hablando que no veríamos escenario 3. Pero si eso no se da, podemos estar pasando de un 2 a un 3. Esa sería la lectura. Sí, lo que yo diría es, sin saber exactamente cuánto va a durar el virus, porque al final no sabemos cómo se pueda comportar de total manera. Algo positivo, y esto, pues para terminar, creo que es bueno acabar con una nota un poco más positiva. Sí hemos visto una concientización de muchos gobiernos y de la sociedad en general de tener que retomar acciones
tempranas, de reaccionar de una manera acelerada y temprana justamente para tratar de controlarlo. Y creo que eso, aunque trae consigo, ¿no?, consecuencias económicas, porque al final están diciéndole a la gente que se quede en sus casas, la economía se puede ver afectada, puede ayudar al final justamente a evitar este escenario 3. Entonces, yo me quedaría con esa nota positiva, que estamos viendo una reacción mucho más contundente de distintos países para tratar de contener el problema y evitar justamente un escenario mucho más negativo. Esto es un ejercicio importante intelectual que todos debemos hacer para poder entender una realidad histórica que estamos viviendo. Y de alguna forma, Eurasia nos ayuda a tener un marco de referencia. Irá cambiando, pero al menos podemos tratar de explicar lo que está sucediendo y estamos viviendo actualmente. Él es Carlos Peterson, analista para América Latina de Eurasia Group. Carlos, gracias por estar con nosotros. Cuando regresemos a CNN Dinero, una de las primeras víctimas económicas de la pandemia del coronavirus es el sector de restaurantes. Millones de personas están siendo afectadas debido a que la gente no está gastando en estos negocios. Tendremos cómo afecta a los camareros esta nueva realidad. No te lo puedes perder cuando regresemos a The Number One, CNN Dinero. Cerca de 80 millones de empleos en Estados Unidos están en alto y moderado riesgo debido al coronavirus. Esto según un análisis de Moody's Analytics. Michael Roa conversó en Georgia con una inmigrante que en medio del distanciamiento social provocado por la pandemia del coronavirus teme perder su trabajo como mesera. Regularmente son de $120, $100. Hoy llevo $15 en el día, en todo el día. O sea, es un cambio fuerte. Las propinas de Laura Piñerúa, una inmigrante venezolana, se han visto reducidas considerablemente. Según ella, los clientes han dejado de ir al restaurante mexicano donde trabaja, temerosos de un contagio con el coronavirus. Lo que pasa es que la gente muchas veces come y deja las servilletas en la mesa y nosotros tenemos que agarrarlas y es difícil. Piñerúa está consciente del riesgo de contagio. Enjoy, guys. Atiende al público, pero asegura que no tiene más opción, pues vive sola desde que llegó a Estados Unidos hace 2 años y de las propinas depende casi el 100% de sus ingresos. Creo que no hay plan B, pero pegarle a los ahorros al cochinito, como dicen, pero yo creo que va a tocar eso esta semana, por lo menos para pagar renta. El gerente del restaurante dice que las ventas han disminuido en un 60% desde que el coronavirus fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Explica que han reforzado las medidas sanitarias y que el establecimiento continuará abierto. Es un estrés. A veces entro como de que, ay, después me relajo, después entro otra vez en estrés, después me relajo. Yo creo que todo el ambiente está así. Además de costear sus gastos de vivienda, transporte y alimentación, esta inmigrante de 22 años ahorra para ingresar a una universidad en Atlanta. Anhela continuar los estudios de psicología que suspendió cuando salió de Venezuela. Bueno, yo he trabajado en construcción, he trabajado limpiando apartamentos y si me va a tocar hacerlo otra vez, pues lo hago y yo creo que de eso se trata, pues, trabajar duro para llegar a donde uno quiere. Michael Roa, CNN, Sandy Springs, Georgia. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. El precio del petróleo continúa en caída libre. Este miércoles perdió 24% de su valor y se ubicó en $20,37 por barril, el precio más bajo desde febrero de 2002. La incidencia negativa del coronavirus en el mundo del turismo ha causado que se reduzca la demanda, que a su vez ha generado un exceso en la producción. Las autopistas están cada vez más desoladas y muchas industrias se han visto obligadas a cerrar. A esto se suma la guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudita, que ha desestabilizado la alianza que mantenían en la OPEP para controlar los precios del crudo. Y aunque esto no rebaja el precio de la gasolina para particulares, también pone en riesgo de quiebra a muchos de los productores. El coronavirus podría tener un impacto fuerte en el mercado al por menor. Tiendas como Macy's, Nordstrom, Nike, Urban Outfitters y Abercrombie & Fitch anunciaron que cerrarían temporalmente, mientras que otras reducirán el horario de atención.
Más de 9.300 clausuraron sus puertas en 2019, un 59% más que el año anterior. Además, este sector perdió cerca de 75.000 empleos en ese lapso. Tan solo la semana del 9 de marzo se redujo en 30% la visita a tiendas minoristas, según información reciente de Cowen. Los diagnósticos apuntan a que cerca de 15.000 establecimientos podrían salir del mercado de continuar la cuarentena, según la firma CoreSite Research. Esas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Destilerías y cervecerías en Europa están cambiando de ramo. Ahora, en vez de producir bebidas espirituosas, están utilizando sus instalaciones para elaborar el desinfectante de manos y así luchar contra la propagación de coronavirus. Sobre todo porque este se ha convertido en un bien de altísima demanda. La compañía BrewDog lanzó al mercado el desinfectante Pocket Sanitizer. Los escoceses Flight Gin pedían botellas de plástico para envasar el gel. Y en Francia, la empresa Pernod Ricard dijo que donaría 70.000 litros de alcohol puro para producir el desinfectante. Además, están trabajando con sus subsidiarias en Suecia, que incluye Absolut Vodka y TX Whisky de Estados Unidos, entre otras. La aplicación de comunicación entre vecinos, Nextdoor, ha tenido un incremento de hasta 80% en su alcance durante las últimas 2 semanas debido al coronavirus, especialmente en las zonas más afectadas por esta enfermedad en Estados Unidos, como lo son la ciudad de Nueva York y Seattle. No solo es una fuente de información hiperlocal, sino que también se ha convertido en un canal de trueque. Mensajes como cambio papel higiénico por desinfectante de manos han proliferado en el intercambio de los usuarios de esta empresa, que fue fundada en 2011. La aplicación está disponible en 11 países y 260.000 vecindarios. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿cómo es conducir un Uber durante una pandemia? John Sarling, de CNN, analiza los desafíos únicos que enfrentan los trabajadores de la economía, de los oficios en la era del coronavirus. Eso al volver a The Number One. Camilo, ¿qué tienes para hoy? Buenas noches, Javier. Buenas noches, América Latina. 2 países ante el coronavirus. Comparecen en el programa de hoy el presidente de Guatemala y el vicepresidente de Ecuador. Y van a explicar cómo están enfrentando esta situación que está paralizando prácticamente al planeta. Será en nada, en menos de 4 minutos aquí en CNN en Español. Señores, Camilo, en solo momento. Estas son otras breves tecnológicas de CNN Dinero. En medio de la pandemia del coronavirus, SpaceX lanzó este miércoles su cohete Falcon 9 con un lote de satélites de Starlink. Y ahora SpaceX tiene orbitando alrededor de la Tierra unos 350 satélites de Starlink. El proyecto de Elon Musk para este año es 24 lanzamientos con 60 satélites en cada uno de estos viajes. Pero el lanzamiento de este miércoles fue apenas el 6º y las medidas de distanciamiento social por el coronavirus podría afectar el ambicioso plan de SpaceX de poner en órbita unos 40.000 satélites para Internet de bajo costo y de alta velocidad. Israel está utilizando una tecnología digital de espionaje para casos de terrorismo y así rastrear el COVID-19. El rastreo de los teléfonos de las personas con el fin de averiguar dónde ha estado un paciente con coronavirus y con quién ha entrado en contacto. Pero esta medida que tomó el gobierno de transición de Netanyahu sin la aprobación del Parlamento, el sistema de espionaje Knesset, está provocando controversias, como preguntas y temores sobre la invasión de la privacidad. Las redes inalámbricas de Internet de los Estados Unidos están bajo una gran presión por el COVID-19. Es que ante esta pandemia deben brindar conectividad confiable a la amplia gama de usuarios, escuelas, empresas, juegos, pedidos de comida a domicilio, entre muchas otras actividades. Según analistas de la industria y funcionarios gubernamentales, es una prueba inusual para que las redes de comunicaciones, que probablemente revelará los puntos débiles de este complejo ecosistema que es la Internet. Y los afectados podrían ser enrutadores de Wi-Fi viejos, entre otros, según la comisionada de la Agencia Federal de Comunicaciones.
En tiempos de coronavirus, Apple presentó este miércoles sus nuevos productos y actualizaciones para su línea iPad y MacBook Air, que significan procesadores más rápidos, cámaras renovadas y nuevos teclados. La presentación la hizo vía virtual porque los trabajadores de Apple trabajan desde casa por este virus que ha afectado sus ventas al ralentizar el impulso de la empresa. Esas fueron otras breves tecnológicas de CNN Dinero. ¿Cómo es conducir un Uber durante una pandemia? John Sarlin de CNN analiza los desafíos únicos que enfrentan los trabajadores de la economía de los oficios en la era del coronavirus. The fact that we have seen a number of Uber, Lyft, taxi drivers get infected, to me, is a red flag. Lyft and Uber are having their workers playing Russian roulette with the lives of many families and members of the general public. That is just fundamentally wrong. As the number of cases of coronavirus rises worldwide, gig workers like couriers or rideshare drivers are particularly vulnerable. First, their health. We're still trying to get our arms around the exact mode of spread of this virus, but we've clearly seen a number of Uber, Lyft, taxi drivers getting infected. One of the things we know is droplet contact is an important one, meaning when you cough or sneeze, you release micro droplets. People come into contact with those droplets with their hands, and then they're touching their face. That's a mode of transmission. I'm fully aware that I'm more exposed to risk than most other members of the public simply because I'm spending my entire day with complete strangers in very close proximity without any significant protections. But it's not just their contact with people that put them uniquely at risk. Gig workers don't get full benefits like full-time employees, things like subsidized health care and paid time off. That's why Eden Alva and other members of the group Gig Workers Rising are trying to force companies like Lyft, Uber, DoorDash, Amazon, and others to give them full benefits. When people don't get paid sick days, it means they do not take care of themselves. It means they postpone going to the doctors, that they end up working rather than staying at home. If I don't work, I can't pay my bills, period. Now, months into this international health crisis, the companies are starting to change their policies. Both Uber and Lyft now offer payments to drivers who have been diagnosed with coronavirus or have been quarantined by public health officials. Uber says that it's already begun to pay out some drivers. But right now, with testing not easily available, actually getting a diagnosis that you have coronavirus can be hard, if not impossible. When people get in coughing, I roll the windows down in the back a little bit and kind of, circulate the air around the car. I'm not going to walk around here with a mask on, scaring people off. For Lorraine Hanks, coronavirus is no scarier than anything else you might be exposed to. Corona is not the only virus that can get you sick from other people. So I'm concerned about every virus, and I'm very precautious. And so, I have my little 91 proof alcohol. It kills everything. It kills everything in a chemical lab. It will kill everything in this car. Both Uber and Lyft are encouraging their drivers now to disinfect their cars regularly, and both companies are offering supplies for them to do it. But for a gig worker, cleaning their cars costs time, and time equals money. I live without safety nets. As a result, you start your day and you think to yourself, is today going to be the day where something bad happens and my financial life is going to be completely derailed? Ahora, ¿por qué no echamos un vistazo a alguno de los índices accionarios y de monedas al cierre? Come on, baby. Let's go. Es una realidad que están viviendo trabajadores de la economía compartida.
Es una realidad que están viviendo trabajadores de la industria de servicios, hoteles, restaurantes. Es una realidad. Solamente resta decirles algo. Esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance. You can hold me down, push me back. I'll be playing my moves and re-attack. Come on, light the flame.